¿sí? Y el título de la predicación, si alguien me ayuda, ¿alguien sabe de qué vamos a predicar? Esto, fe muerta versus fe viva. Gracias le damos al Señor por la vida de este varón, de este apóstol, que todos sabemos que era medio hermano de Jesús, ¿verdad? Todos sabemos que escribió esta carta, ¿a quién? A las 12 tribus, a los esparcidos de las 12 tribus de Israel. Se dice que puede ser una de la primera, segunda o tercera carta que se escribió del Nuevo Testamento, que fue el pastor, ¿sí?, de Jerusalén. Estoy haciendo un poquito un update, ¿vale? Y damos gracias porque esta carta es tan práctica y tan necesaria para nosotros, porque es súper mega práctica. Aquí no tienes una doctrina muy profunda, no, aquí tenemos lo que es la vida diaria, de cómo nosotros debemos caminar, hablar, ¿sí? Luego más adelante vamos a hablar de la lengua. Mamma mía. Y aquí habla y constantemente está haciendo una exhortación a los hermanos, con mucho amor. Yo en todo este tiempo, ¿cuántos os acordáis? ¿Cuánto tarda uno en leer, tengo mucha eco todavía, en leer la carta de Santiago? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos la han leído? A ver, ¿cuántos? Bueno, pues saquen esta semana, que tiene 7 días, 15 minutitos, y la leen, le va a venir muy bien. Constantemente el apóstol está diciendo, hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos, mirad esto, hermanos míos, mirad esto. Y constantemente en toda la carta, ¿sabes?, les dice, hay una manera amistosa de cómo entrar. Y así os digo yo hoy, hermanos míos, ¿sí? Estamos para predicar la palabra, y la palabra es lo que nos llama, ¿sí?, y nos da la luz a ver cómo debemos comportarnos. Y esta carta es increíble, porque constantemente nos está hablando. Por eso yo os sugiero y os animo a que podáis empezar a leerla esta semana. No solo os quedéis con la predicación del domingo, no, leerla. Y también así de paso podéis mirar si lo que estoy diciendo es correcto o no, porque de eso se trata. Por eso estamos diciendo que es expositivo, porque estamos exponiendo simplemente lo que dice la palabra. Amén. En una ocasión estaba el diablo, con mucho eco, estaba el diablo con 3 de sus demonios ahí más potentes. Tenían una reunión, tenía su célula ahí, su grupo, y les dijo, a ver cómo vamos a hacer, porque esto parece que no hay quien lo pare, lo que hacen estos cristianos, y necesitamos pararlos. Entonces, ¿qué pasó? Que uno dijo, se me ocurre algo, Satanás. Y le dice, ¿por qué no le decimos a todo el mundo que ese tal Jesús no existió, ni caminó, ni sanó? Que eso es un cuento. Y así todos dejarán de creer. Entonces dijo otro, yo tengo una mejor idea. ¿Por qué no les decimos que Jesús, pues bueno, sí existió, pero que después de la vida no hay nada, que la muerte es el final, que exista o no exista no varía nada, sí, que él simplemente fue un revolucionario, que fue el que fundó el Partido Comunista de Jerusalén, sí, y después de la vida no hay nada? Y luego llegó otro, parece ser el más inteligente, y dijo, ¿y por qué no cogemos y les decimos que Jesús sí existe, hizo milagros, y que a través de su muerte la gente se salva, pero que pueden vivir como les da la gana? Aunque ellos crean en Jesús, que pueden vivir como siempre han vivido. Y eso es el mayor engaño que Satanás ha metido a la iglesia. Que nosotros podemos venir, que nosotros podemos creer en Dios, que podemos creer en Jesús, pero podemos seguir viviendo como vivíamos antes de que el Señor viniera a nuestra vida. Y entonces, si nosotros viviéramos así, como este engaño satánico, posiblemente nuestra salvación esté en juego. Porque quiero decir antes de empezar, porque no faltará la persona que piense, porque siempre el ser humano busca como esos excusas.
¿sí? Cuando no encuentro una razón, busco una excusa. Entonces, cuando Santiago habla de la fe, que van acompañadas de las obras, alguien dirá, bueno, pero el ladrón que estaba ahí, el criminal que estaba ahí al lado de Jesús, ¿qué obras hizo? Y fue salvo. Claro que sí. Él le tocó hacer lo único que podía hacer, creer en ese momento. Ya. Pero tú y yo no estamos en el lecho, o sea, en una cama, en un hospital. No estamos a punto de entrar a una cámara de gas donde se ha sentenciado a alguien a pena de muerte. No estás a lo mejor al borde de morirte, en el cual solamente el arrepentirte y el confiar en el Señor, en la obra que hizo en la cruz, te lleva directamente a su presencia. Dios te ha dado la oportunidad de poder caminar, crecer, madurar, de poder ser usado, no solamente para que nos sentemos y escuchemos la palabra, sino para que hagamos su voluntad. Entonces, tu fe, mi fe, debe de ir acompañada de un testimonio. Tiene que ir acompañada de verdad de que digas, wow, este hombre era un alcohólico. Ya no. Este hombre era un maltratador, pero ya no. Este hombre era un vicioso, un traficante. Este hombre era un mentiroso, un orgulloso, pero ya no. Es decir, la fe va acompañada de un testimonio. Te hemos dicho, allá afuera está lleno de charlatanes. Charlatanes, mercaderes de la fe, personas que usan la fe de diferentes religiones solamente para su beneficio propio. No les importa un reverendo pepino, ¿sí? Si tú te vas al cielo, si te vas al infierno, solo viven su vida material. Entonces, ¿qué pasa? Que no te llevan a Cristo, y si tú no vas a Cristo, nunca va a haber una transformación, ¿sí? En tu vida. La única manera en la que tú y yo podemos ser transformados es en su presencia. Yo no te tengo que conducir a la persona del pastor, ni un líder te tiene que conducir a la persona del líder. Tenemos que conducir a todo el mundo a Cristo. Nosotros simplemente somos puentes en los cuales las personas pueden pasar, y mientras pasan van adquiriendo las cosas que Dios te ha dado, conocimiento, ¿sí? El amor, la compasión, la misericordia, ¿sí? La atención, el compromiso. Lo que Dios va poniendo en ti, tú lo vas derramando sobre también las personas que van pasando por ese puente. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Santiago, vamos a empezar ya, Santiago capítulo 2, y vamos a leer del 14 al 26. ¿Estamos? Amén. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿es qué? ¿Cómo? Muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Verso 25. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros
y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amado Dios, que estás en los cielos, te damos gracias, papá. Y hoy te queremos pedir que nos bendigas una vez más a través de tu palabra, con la presencia, como siempre hace, de tu Espíritu. Rompe, Señor, todo argumento, rompe, Señor, toda dureza en nuestro corazón, para que tu palabra, para que la enseñanza que tú diste inspirando a este gran apóstol pueda hoy iluminar nuestras vidas y podamos salir de este lugar, Señor, con ese conocimiento y con esas ganas de practicar lo que aprendemos cada domingo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, si no, el pecador es salvo por gracia, por medio de la fe. ¿Cuántos están de acuerdo? El creyente debe andar por vista. ¿Cuántos dicen amén? Vaya. El creyente tiene que andar por fe, no por vista. Sin fe es imposible agradar al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que proviene o todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. Alguien dijo una vez, y apúntate esta frase, que el tener fe no es creer a pesar de las evidencias, sino a pesar de obedecer, a pesar de las consecuencias, de obedecer a pesar de las consecuencias. Te lo repito, creer no es, o sea, fe no es creer a pesar de las evidencias. Fe no es creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Wow. Ahora lo iréis entendiendo. En Hebreos 11 encontramos hombres y mujeres que obedecen a Dios a pesar de las consecuencias que tuvieron que vivir. De hecho, muchos de ellos, dice la Escritura, nunca vieron, ¿verdad?, lo que se les prometió. Y aquí Santiago nos hace el énfasis de la fe y de las obras. Y nos habla de la fe muerta y una fe viva. Pero dice, ¿cuál es la fe que salva? Porque ahí vemos tres clases de fe que vamos a desarrollar en esta mañana. Tres clases de fe. Una fe que toca el intelecto. Una fe que toca el intelecto y las emociones, la almática. Y una fe activa, dinámica, que es la que salva. Pero hay una fe muerta. Hay una fe que dice, es muerta en sí misma. Y a lo mejor nosotros, tal vez, no lo sé, podamos estar viviendo una fe, pero a lo mejor no la tenemos ni direccionada en la persona de Jesucristo. A lo mejor queremos más en el milagro y más en la bendición material que en el que provee, que el hacedor de dichas bendiciones. Todo el mundo tiene fe, todo el mundo. Dios le ha dado, sí, una medida de fe, todo el mundo. Hay personas que creen en otras religiones, en otras deidades. Hay personas que dicen, yo no creo en nada, pero creen en sí mismos. Tienen su fe en ellos. Sí, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Todo el mundo cree, hasta los monos creen. Que si el chimpancé, que si el mono sapiens, que si se evolucionó y se cambió y se transformó en persona. Y yo te digo que eso hay que tener muchísima fe para creer eso. Mucho más de la que tenemos nosotros. Eso sí es gente de fe. Yo les admiro. Creer que mi abuelo, mi bisabuelo es un mono, Bush. Aunque tampoco es que era lo más guapo del mundo, pero tampoco para llegar ahí. Ahora, ¿es necesario hacer buenas obras para salvarse? ¿Cómo puedes saber si una persona está ejercitando la verdadera fe? ¿Cómo sabemos si tú y yo estamos ejercitando la fe que Dios nos demanda a través de este apóstol? El primer punto, la primera división, es la fe muerta. Vamos a hablar sobre la fe muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe
y no tiene obras? ¿De qué aprovecha? De que hablemos y hablemos y hablemos y no actuemos. ¿Podrá esa fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, o tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En la iglesia primitiva, si el apóstol Santiago está diciendo esto, es porque allí había personas que tenían fe y creían que eran salvos simplemente por tener la fe. Y aquí Santiago le está diciendo, no, ¿de qué te aprovecha a ti? Jesús advirtió, no todo que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. ¡Wow! ¿Estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre? Los que tienen la fe muerta suelen sustituir las obras por las palabras. Es decir, hermano, yo tengo esta necesidad, no, tranquilo, yo voy a orar por ti y ya está. Si el hermano tiene hambre, ¿qué debemos hacer? Dale de comer. ¿De qué me sirve a mí que yo tenga hambre y me des una chaqueta que te sobra en casa? La oración es lo más importante, pero tiene que ir acompañada de la necesidad. Y son necesidades que no solamente de las personas cristianas, no, de todo el mundo. Comida, sí, y vestido, techo. Eso tiene que ser el derecho de cualquier ser humano. Y estas personas hablan y oran, y te digo una cosa, hay muchas personas que tienen la fe muerta, pero se saben toda la liturgia de la iglesia. Y se saben todos los versículos, desde Génesis a Apocalipsis. Y saben darte el mejor consejo en el mejor momento. Y los ves que se saben todo. Y llevan toda la vida a lo mejor en la iglesia. Pero luego sus palabras no concuerdan con sus hechos. Sus palabras, todo lo que el consejo, todas no están acompañadas de sus acciones. Hay un eslabón que está roto. Y tal vez hemos entendido y hemos conocido la doctrina de la salvación y la doctrina de la fe y sabemos sobre todo intelectualmente. Eso nunca bajó en nuestro corazón porque nunca creímos de corazón que Jesús murió en la cruz por mí para darme vida eterna. Y que si yo creyendo eso, no solamente es creerlo, yo tengo que seguir a Jesús. Y si somos discípulos de Jesús, yo sigo sus enseñanzas. Y si el Señor me dice, perdona a tus enemigos, si soy un buen discípulo, tengo que perdonar a mis enemigos. Si el Señor me aconseja, si me da mandamientos, como nuevo mandamiento te doy, ama a tu hermano, tengo que amarte, indiferentemente, a pesar de lo que sea. Eso es un discípulo del Señor. Eso es hacer la voluntad del Señor. Y Santiago da una ilustración muy sencilla. Si una persona viene hambrienta, si una persona viene con necesidad, si una persona viene con necesidad de dormir, no dejarle que duerma, ¿vale? Eso tampoco digo yo, ¿no? Y aquí no se viene a dormir, leche. Hay que acostarse temprano. Fuera espíritu de Netflix. No graben eso, no graben eso. No, vamos a ver. A lo mejor viene alguien con ganas de dormir y aquí se duerme bien, está, o no, está plácidamente. No, venga, sigamos. Si alguien viene con necesidades, el otro día vienen muchas personas con necesidad. Los hermanos siempre, ¿sabes? Toma para abono, toma para la comida, toma para un alquiler. Constantemente, todos los fines de semana, yo escucho, sobre todo los siervos, los líderes, que siempre están pendientes. Los líderes en las células, en los grupos, siempre están pendientes de las necesidades que hay entre nosotros. O sea, y eso es una gran bendición. Pero ¿de qué aprovecharía si alguien viniese aquí y pudiendo no se lo diéramos? ¿De qué aprovecharía nuestra fe? ¿De qué aprovecharía lo que estamos predicando? Le diríamos, id o vete en paz, caliéntate y sáciate.
de la oración que te doy, porque nada más. Y está bien. Y yo siempre digo en la iglesia, nosotros tenemos que forzar, ¿sí? En el buen sentido a los hermanos, ¿sí? Porque estamos en el grupo y tú me vas a decir, yo quiero ir a Londres, pero no tengo el dinero. A lo mejor yo tengo el dinero aquí para dártelo, pero yo te tengo para que tú se lo pidas al Señor, que tú le busques al Señor. Si yo te lo doy a la primera de cambio, ¿cómo tu fe va a madurar? ¿Cómo tu fe, sí, en el Señor, sí, va a crecer, va a fortalecerse? No, porque ya tú lo pides y te lo dan así y ya está. Y eso es muy humano y está muy bien. Pero yo tengo que llevarte a ti a que tú confíes en el Señor y de que tú esperes en el Señor. Y a lo mejor el Señor no te la va a dar por este registro, te lo va a dar por otro lado. Y hay una manera milagrosa en la cual Él se va a glorificar, no yo. Nosotros siempre tenemos que empujar a los hermanos a que busquen del Señor y que Dios se glorifique en sus vidas y aprendan a creer y a confiar que tienen a un Dios, a Jehová Jireh, que les va a proveer. Y yo voy a orar cuando están enfermos, lógico, pero les tengo que llevar a que confíen en Jehová Rafa. Que Dios se haga un Dios personal para ellos, un Dios real, que no vivan de mi Dios, de mis experiencias, sino que ellos puedan vivir diariamente una experiencia genuina y verdadera con el Señor. El ayudar a una persona necesitada es una expresión de amor y la fe obra por el amor. Gálatas 5:6. La fe obra por el amor. El apóstol Juan lo dice en la primera carta, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y de verdad. ¿Os acordáis en la parábola del samaritano? Teníamos al levita y teníamos al sacerdote. Qué formación teológica tenían tan tremenda, pero ninguno de ellos ayudó al pobre desgraciado que estaba tirado, apaleado, ahí a la orilla del camino. Y seguro que ellos defenderían su teología con todo el mundo y hablarían y ¡wow! Pero no había esencia en ello, no había amor en ello. ¿De qué nos vale? ¿De qué nos vale saber toda la Biblia y no poder aplicarla? ¿De qué me vale ir del megacristiano si no soy capaz de amar a cualquier persona que Dios pone en mi camino? ¿De qué? ¿De qué nos vale el conocimiento si no es aplicado? ¿De qué? Mera información. Nos volvemos en obesos espirituales, nos volvemos gente con tanta información bíblica que lo único que nos lleva a eso, ¿sabes a qué es? A juzgar y condenar unos a otros. Porque como no hay amor, ¿sabes? Entonces, lógicamente, a este Dios lo usa, pero ¿qué va? A este Dios, sí, tiene una iglesia muy grande, pero a saber tú, seguro que roba, hace tal, lava dinero. El otro porque, y buscamos las 5 patas al gato simplemente porque no tenemos amor. Porque en vez de ver lo bueno, lo nuestro, lo puro, ¿sabes por qué? En vez de ver la gloria de Dios trabajando a través de ministerios y personas, vemos siempre, queremos ver la carnalidad, la humanidad, siempre buscar cómo, y eso es la esencia de amor. Esa es la esencia de amor dentro de nosotros. Ausencia. Entonces aquí dice en el versículo 14, ¿podrá esa clase de fe salvarle? ¿Qué clase de fe? La clase de fe muerta, la que nunca muestra sus obras. Y cualquier profesión de fe que no es o que no se manifiesta en una vida nueva y en buenas obras es una profesión falsa. Te lo voy a repetir. Cualquier profesión de fe que no se manifiesta en una vida nueva y en buenas obras es una profesión falsa. Es decir, semejante fe es muerta. Palabra dura esta.
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No lo digo yo, lo dice el Santi. Mira lo que decía Juan Calvino. Es la fe sola la que justifica. Es la fe sola la que justifica. Pero la fe que justifica nunca está sola. ¡Wow! Como dicen en Colombia, ¿cómo te quedó el ojo? Es la fe sola la que justifica. Pero la fe que justifica nunca está sola. La verdadera fe en sí misma siempre trae vida y la vida produce buenas obras. La persona con una fe muerta solo ha tenido una experiencia intelectual. La persona que tiene la fe muerta, es decir, que no hay obra, solamente ha tenido una experiencia intelectual. Sabe el vocabulario correcto, pero sus hechos le contradicen. Y quiero decirte que la fe en Cristo Jesús trae vida. Juan 3:16. Y donde hay vida, hay crecimiento. Y donde hay crecimiento, hay fruto. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esta clase de fe. Esta clase de fe muerta o intelectual. Así dice el apóstol. Yo creo que nadie que ha tenido una experiencia, un encuentro con el Señor, o sea, yo creo que tú no vuelves a ser el mismo. Es imposible. Yo creo que si a cualquiera de nosotros ponemos ahí la mano, los cables aquí pelados así, y nos da un voltaje, un pepinazo, un corrientazo ahí, yo creo que no vuelvo a ser el mismo. ¿Verdad o mentira? Nadie que ha tenido un encuentro con Jesús vuelva a ser el mismo. Nadie. Podemos tener encuentros, sí, litúrgicos. A veces queremos convertir la iglesia en una asociación, en un lugar social, de amigos, donde a lo mejor por X don que Dios me ha dado, pues intento encajar. Y de verdad tenemos que ser amigos, una hermandad, una comunidad. Pero esto va mucho más de eso, va mucho más allá. Esto es una familia, una comunidad de redimidos. Yo tengo que venir a este lugar y decir, wow, cómo me alegra ver a mi hermano y darle un abrazo, sí, que le parta los huesos. Y ya ore por él para que Dios lo sane. Tiene que ser un lugar donde yo me alegre, donde haya la alegría de mi hermano al verme venir, en la cual nos conozcamos, en el cual podamos confiar unos en otros. Pero aquí se trata de Cristo, no se trata de venir de verdad y sentarme, recibir información, calmar la conciencia, o toda la semana pecar, venir el domingo y así empato. No, así no se gana nada. Así no se gana. Yo no vengo para calmar la conciencia. Yo vengo pues estoy agradecido con el Señor. Porque el Señor me ha dado todo. Me ha dado todo sin yo merecer nada. Qué mínimo. Venir 2 horitas, entregarle mi mejor adoración, venir a la hora que es, no cuando ya está terminando nuestros hermanos de alabar. Y tú me dirás, es que a mí no me gustan muchas de las canciones y la alabanza, pero es que la alabanza no es para ti ni es para mí, es para el Rey. Y yo vengo a estar en el primer momento y decirle, Señor, te lo doy todo, porque todo es importante. El culto que le damos al Señor, todo es importante. La adoración, la ofrenda, la predicación, el servicio, todo es importante, todo es para Él. Aquí ni nada que sea para ti o para mí. Eso sería un tremendo error, caer en esa nefasta humanidad. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no lo tiene, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. La fe muerta, esa fe intelectual, querido hermano, no salva. Si alguno de nosotros tuviéramos una fe así, quiero decirte en esta mañana, por muy duro que parezca que esa fe no salva.
La fe muerta es una fe falsa y hace que las personas confíen en una falsa esperanza de salvación. Suena duro, pero así Santiago les decía a la iglesia primitiva. Y así el Señor hoy nos dice, a través del apóstol, esa fe intelectual no salva a nadie. Luego habla de otra fe, la endemoniada, la satánica. Mira, versos 18 y 19. Esta es la segunda fe que habla aquí Santiago en este pasaje. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí Santiago a sus lectores, a sus oyentes, y está hablando a un pueblo que sabe lo que está diciendo. ¿Sí? Todo el mundo en Israel, ¿sí?, sabía que los demonios existían. En la época, en muchos tiempos, siglos cristianos, nunca no se le hizo énfasis. Y desde hace años atrás, otra vez empezó la iglesia a enfatizar, a ver el problema espiritual que había en los cristianos y empezó otra vez, ¿sí?, el Espíritu Santo a usar hermanos para liberar a endemoniados, a liberar, ¿sí?, a libertar, a sanar. Aunque hay ciertas corrientes que no creen, ¿sí?, no sé qué le atribuirán, qué nombre le darán a eso, ¿sí?, o si... pero los que lo hemos vivido sabemos que eso es real. Cuando el Señor estaba en la tierra, Él estaba sanando enfermos. Él echó fuera demonios. Acordaos, no ató, echó fuera demonios. Sí, el Señor. Y el Señor le dio la autoridad a los discípulos para echar fuera demonios. Amén. Y muchas personas se sorprenden cuando les dices que los demonios tienen fe. Hasta los demonios tienen fe. Porque si creen, ¿sí?, cuando tú hablas de fe, hablas de creer. Entonces los demonios creen en Dios y creen más que muchos cristianos. Seguro, seguro. En primer lugar, ellos creen en la existencia de Dios. Así que no son ni ateos ni agnósticos. También creen en la deidad de Cristo. Porque cada vez que veían al Señor, ¿verdad?, caminando por la tierra, le decían, Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Increíble. Creen en la existencia de un lugar de tormento. Lucas 8:31. También reconocen que Jesucristo es el juez. Y ellos se someten a la palabra. Imagínate lo que ni nosotros. Ahora va a ser un demonio más obediente que nosotros. Increíble. Tú le dices, en el nombre de Jesús, fuera y el demonio se tiene que ir. ¿Por qué? Porque es la palabra del Señor que es verdadera y la que creemos todos aquí. Entonces aquí le dices a un hermano, con este es el viernes, hermano, venga puntual, hermano. Entonces, ¿me va a decir usted de verdad que un demonio más obediente? No puede ser. Eso ya es bajar a la altura del betún. O sea, que a mí me diga que un demonio más obediente que yo siendo un hijo de Dios, de verdad. Tendría que hacer algo para cambiar eso, ¿eh? No lo digo yo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno es. Deuteronomio 6:4. Santiago les está diciendo a ellos una declaración que el israelita más sencillo se sabía. Jehová nuestro Dios uno es. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero los demonios también creen eso. Y tiemblan. Qué tremendo. ¡Qué tremendo! Así es que el creer y el temblar, escúchame esto, el creer y el temblar nos salvan. No sirve para nada, amigo. A veces pensamos, y el Señor, el Espíritu Santo puede hacer como quiera, cuando quiera. Pero nosotros muchas veces vamos buscando esas manifestaciones, ¿verdad? Y está bien,
y pasan. Pero ¿de qué me sirve a mí que el Señor me tumba al suelo de temblar y hablar lenguas y salir por allá y seguir pecando como antes de conocer al Señor? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Si no hay un cambio genuino, ¿de qué vale? Dime, todo lo que nosotros experimentamos, ¿de qué? ¿Estás siendo de bendición a alguien? ¿Estás siendo canal? ¿Estás haciendo la voluntad? ¿Estás sirviendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está tu cambio? ¿La gente ve el cambio? La gente puede decir, wow, tío, yo quiero ir a la iglesia que tú vas, wow, yo quiero tener la familia, el matrimonio que tú tienes, wow, yo quiero también servir donde tú sirves. O sea, hay un cambio que la gente ve, o ven al mismo simplemente con una máscara, un disfraz religioso. Ya está. La verdadera fe implica algo más, algo que se puede ver y reconocer. Una vida cambiada. Muéstrame tu fe sin tus obras. Santiago lo retó. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Y cómo puede mostrar una persona, su fe sin obras? Pues imposible, ¿verdad? Porque según Efesios capítulo 2, verso 10, mira lo que dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, tampoco hay que ser muy inteligente, un teólogo, perdóname, ¿vale? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si tú eres un hijo de Dios, has sido creado por Cristo Jesús para hacer buenas obras. Si no estás haciendo buenas obras, algo está pasando, ¿no? A lo mejor, vuelvo y repito, nuestra fe es una fe intelectual. Una fe como antiguamente íbamos a la iglesia los domingos a escuchar la palabra, ¿verdad? Y luego con nuestros demonios para arriba y para abajo, disfrutando la vida. Y nos sentaba por aquí, nos salía por aquí, y damos nuestra limonita, ¿verdad? Pum, y nuestra conciencia tranquila. Y tenemos ese rollo religioso, igual hoy en día. Y el Señor no quiere, escucha, si es que el Señor para ser glorificado no necesita que tú y yo le cantemos, ni prediquemos, ni le demos dinero. Él no es una persona, ¿sabes? O una deidad con falta de autoestima baja. ¿Qué va? Si más beneficiados somos tú y yo en todo lo que le hacemos. Somos tú y yo, Él no. Si tú y yo sin Dios no somos nada. Pero Dios, sin ti, sin mí, sigue siendo Dios. Siempre va a ser Dios. Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para proveerte no solo vida eterna, también salud. En todas las áreas van a ser bendecidos. Tanto aquí terrenales como espirituales. Pero todo depende de nosotros. ¿Hasta dónde quieres creer? Pero quiero creer que eso es verdad, pero hasta ahí creo. Ya. Intelecto. O tal vez sí, fue emocional. Y qué bonito, vengo, lloro, el Señor, y lo siento, se me ponen los pelos aquí como escarpias y todo. Y es algo emocional. Sí, lo entiendo, sí, intelectualmente, lo siento emocionalmente, pero ahí se quedó. Ahí se quedó, salgo de aquí, es mi vida, es lo mismo. Lo mismo, somos cristianos de la secreta. Que nadie sabe que somos cristianos. Venimos aquí, nos vemos, uy, mira, ¿eres cristiano? Nos llevamos viendo 5 años y, uy, mira, el pastor parece cristiano. La fe muerta es la que afecta al intelecto. La fe demoníaca, satánica esta, que hablamos, afecta al intelecto, pero también las emociones. Por eso vemos que hay muchos cristianos muy emocionales, que está bien. Yo soy el primero que yo me emociono en todo para el Señor. Yo estar aquí me rompe, cada día no debería estar aquí. Y cada día que estoy aquí o cada vez que veo personas nuevas digo, Dios mío, no somos dignos ni merecedores de esto. Me derrito. Pero no se queda ahí, en la emoción, no se queda en el llanto, no se queda en esa experiencia que podemos tener, según Santiago. Y nos habla de la última fe.
que es la fe viva, que es la fe que obra. La fe viva, la fe dinámica. Versos 20 al 26. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? La fe sin obras está. La fe dinámica, la fe activa, es una fe verdadera, poderosa, que está basada en la palabra de Dios. No solamente mi intelecto, no solamente es una emoción, no. La fe verdadera todo lo basa, lo ancla su vida en la palabra de Dios. Recibimos nuestro nacimiento espiritual, como leímos en Santiago capítulo 1, 18, ¿a través de qué? De la palabra de Dios, de la palabra de verdad. Al recibir la palabra somos salvos. Y así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Santiago toma dos ejemplos, Abraham y Rahab. ¿Y en qué similitudes habían ellos? Pues Abraham, el padre del pueblo israelita, y Rahab, una gentil. Abraham, llamado hijo, o sea, amigo de Dios, y Rahab era de las enemigas. No tenían nada que tuvieran en común, solamente tuvieron una cosa en común, la fe, una fe activa. Abraham, padre de la fe, padre nuestro espiritual, padre de la fe, dice que no solamente fue justificado por la fe, sino también por las obras. ¿Qué quiere decir? Que él hizo algo que acompañó cuando creyó, cuando le llamaron con su papá a salir de Ur de los Caldeos, él creyó. Y Dios le dio una palabra, ¿verdad? Y le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, tu familia es bendita, porque a Dios le plació. Y hubo un hombre que creyó. ¿Y él qué hizo? ¿Cuál fue la actitud de Abraham? Creyó. Él creyó y caminó, actuó. Hay una fe acompañada de una acción, porque la verdadera fe va acompañada de acción. No solamente se queda en un pensamiento, en un ver, recogir la información. No, hay una acción detrás de esa fe. Ahora, podemos creer, pero ¿en quién estamos creyendo? ¿O qué estamos creyendo? Porque no solo somos salvos por el mero hecho de tener fe, o de tener fe en la fe. Somos salvos por tener fe en Cristo Jesús, por la obra que hizo en la cruz del Calvario. La fe en sí misma no salva. A nadie le salva la fe. Es la fe, porque hay personas que tienen fe, pero ¿en quién? ¿En qué? Es la fe depositada en la persona de Jesucristo, en la gracia que es Jesucristo. Eso es lo que salva. La mente, escribe esto si puedes, la mente entiende la verdad, el corazón desea la verdad y la voluntad, basándose en ella, es decir, en la verdad, actúa. No solamente la mente se llena el intelecto, la entiende, el corazón la desea, la emoción, no, la voluntad actúa. Los hombres y mujeres de Hebreos 11 fueron personas de acción. Hay una acción
Son hombres de fe que accionaron en su vida. Y ese debe ser nuestros ejemplos a seguir. Dios habló y ¿qué hicieron ellos? Obedecieron. Es decir, la fe viene detrás de la obediencia. Tú me dices, no, yo soy un hombre de fe, desobediente. Ay, ay, ay. El tener fe no implica creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. Y la obediencia siempre va a traer bendición. La verdadera fe que salva conduce a la acción. Es decir, la fe activa, dinámica, la fe viva, no es una contemplación intelectual o un sentimiento emocional, sino la obediencia voluntaria a la palabra de Dios. Te lo voy a repetir. La fe activa, viva, dinámica, no es una contemplación intelectual o un sentimiento emocional, sino la obediencia voluntaria a la palabra de Dios. Y tal obediencia no es algo pasajero, temporal, es algo que tú haces diariamente durante toda tu vida, obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en la palabra nos habla de muchas obras, y yo quiero también exponerlas aquí, las obras de la ley, Gálatas 2:16, que se refieren al pecador, ¿verdad? Que está intentando cumplir la ley de Moisés para agradar a Dios. Así hay muchos todavía en el pueblo, en la iglesia de Cristo, pero es imposible para un pecador salvarse por las obras de la ley. ¿Cuántos lo saben? Gloria a Dios por esa persona que lo sabe. Luego no cuentas a todos. Las obras de la carne, Gálatas 5:19, que son las de los incrédulos, las obras de los incrédulos que viven su naturaleza vieja. Aquí no, Júpiter. Aquí no hay nadie viviendo así. También hay obras malas, Colosenses 1:21, y las obras muertas, Hebreos 9:14. Pero donde existe una fe activa, viva y dinámica, es decir, la fe que salva, siempre habrá buenas obras. Y Santiago nos lo muestra. Pero ¿cómo podemos saber tú y yo si es un evento tan privado? ¿Sí? Porque hay personas, claro, que les gusta mucho juzgar y condenar, ¿no? Decir, no, esa persona no es salva. Ya está así. O a lo mejor se apartó. No, es que no es salvo. O siempre el juicio, ¿verdad? Del ser humano, lastimosamente condenatorio que tenemos ahí, ¿verdad? Pues, pero ¿cómo sabemos si alguien es salvo o no es salvo? Si es un evento privado entre Dios y el pecador. Yo no tengo un escáner, ¿sí? Para unos ojos así, ¿sabes? Como Superman, que y te veo y digo, este no es salvo. Este está diciendo, pero no, hombre, solamente Dios sabe, porque hay hermanos que parece que tienen superpoderes, ellos saben todo, ¿sabes? Y digo, macho, ¿cómo saben? Pero bueno, ¿cómo sabemos eso? Pues Santiago nos da una ilustración, y nos la da con Abraham y con Rahab. Nos da dos ilustraciones para que veamos cómo una persona es salva o no es salva. Ahora, te digo que tú en este momento estés viviendo una fe muerta, intelectual. Creo que después de escuchar todo esto, debía uno como ponerse pilas para poder cambiar, ¿verdad? Y decir, oye, si yo estoy viviendo de esta manera, Señor, perdón, yo quiero vivir correctamente, como tu palabra dice. Si después de esta palabra tú sigues así, ¿sabes? Pues sería, no sé, un fracaso, ¿no? Sería como algo decir, ¿qué estamos haciendo? Creo que la palabra de Dios está para que la apliquemos y para que reflexionemos y meditemos en ella. Sí, y a veces estamos con tanta ocupación y tan distraídos y con tanta cosa en nuestras vidas que necesitamos este dominguito. Entre los 15 minutos que uno se duerme, entre qué tal y tal, bueno, al final Dios te habla y te habló ahí, pues, oye, cambiemos eso. Que yo a lo mejor no soy salvo ahora, pero es que yo no sé cuándo voy a la presencia de Dios. Yo no sé cuándo yo
puedes tener un accidente de tráfico y irte sin más. Puedes tener un infarto, alguien te quita la vida. No tenemos la vida comprada. O el Señor viene. El Señor viene, porque viene, ¿cuántos lo saben? No sabemos cuándo viene. ¿Cómo voy a estar yo cuando venga? Entonces eso tenía que hacerme reflexionar. Es decir, ¿a qué estoy viviendo? ¿A qué estoy jugando? No sé si me estoy explicando. Esto tendría que removernos. Y decir, no, yo no puedo seguir viviendo así. Yo no quiero, me niego. ¿Por qué? Te digo por qué, porque tu vida está en ello. Tu eternidad está en ello. Entonces vemos a Abraham, inclusive cuando le dijo, Abraham no fue justificado por cumplir un mandato divino y difícil, cuando le dijeron que subiera a Isaac. No vemos ningún relato de que hubiera testigos de ello. No lo dice, los otros se quedan abajo, él fue. Pero tampoco él ha sido justificado, ¿sí? Porque por la obra, él creyó primero. Él creyó que Jesús, si él sacrificaba a su hijo, el mismo que se lo dio, lo iba a resucitar. Él creía ciegamente en Dios y dijo, aquí yo, y Dios, ¿qué hizo Dios? Proveyó. La fe va detrás de una acción, y detrás de esa acción Dios siempre va a estar presente. Va a proveer, va a sanar, va a liberar, va a dar todo lo que nosotros necesitamos. ¿Pero cómo? A través de la prueba. Y eso es de lo que nosotros estamos constantemente huyendo. Y quiero decirte que la justificación, ese acto, sí, esa doctrina tan fabulosa y tan importante para nosotros, no es un proceso, es un acto. El proceso es la santificación, pero la justificación es un acto. Y no es un acto que tú y yo hagamos, es un acto que hace Dios para ti, para mí, para los pecadores, proveyendo al Cordero, al inmolado, al sin mancha, en una cruz que nos da acceso a su presencia. Eso es la justificación, no es un proceso, no, es ya. Tú lo creíste de verdad, es ya, pero estás levantando aquí, estás diciendo, yo voy a matar hoy mi carne. Yo hoy voy a matar, ¿sí? Todo lo que está impidiendo que yo viva como un verdadero hijo de Dios. Porque eso es fe. Yo estoy teniendo este mal hábito, este mal vicio. Yo estoy teniendo... Estás como Isaac diciendo, yo lo voy a quitar de mi vida. O estamos escondiendo nuestros pecados en vez de decirle, Señor, toma mi debilidad, fortaléceme, porque yo no puedo. Ayúdame, porque yo no puedo vivir más así. Yo no quiero vivir más así. Sin ti no puedo, llevo luchando meses, años. Ayúdame. La fe, la verdadera fe, se muestra a través de las obras. ¿Cuántos dicen amén? Abraham no fue salvo por fe, más las obras, sino por una fe que obra. Te lo repito. Abraham no fue salvo, diré que estamos ocupados ahora, ¿vale? En la prédica. Abraham no fue salvo por fe, más las obras. Acordaos de apagar el teléfono para entrar, que distraen a todos. Abraham no fue salvo por fe, más las obras, sino por una fe que obra. ¿Cómo fue Abraham justificado por las obras? 2:21, cuando ya había sido justificado por fe. Pues mira, te lo voy a explicar. Apunta esto, por favor. Por fe fue justificado ante Dios y su justicia fue declarada. Te lo repito. Por fe fue justificado ante Dios y su justicia fue declarada. Por obras fue justificado ante los hombres y su justicia manifestada. Es decir, las obras no son para Dios.
crees que tu obra o la obra que yo haga va a alumbrar, sorprender al que ha preparado todas las obras, la mayor obra que fue Jesús para nosotros? No, nosotros no tenemos que demostrarle, la demostración que hacemos a Dios es con nuestra fe, pero en nuestras obras le estamos demostrando al mundo que somos hijos de Dios, que de verdaderamente somos hijos de Dios. Y quiero decirte que ahí afuera están deseando ver cosas diferentes, matrimonios diferentes, familias diferentes, no charlatanes que hablan de la fe y que hablan mucho de Dios y mucho de Jesús y viviendo sus vidas hasta peor que ellos, porque teniendo el conocimiento y teniendo la fe y la palabra y el Espíritu Santo, todavía vivamos así. Eso, hermanos, sí es pecado. Eso sí es maluco, eso es malo, porque una cosa es que tú no conozcas. Es hora. Amor. ¿Qué decía Juan? ¿Me ayudáis? ¿Cómo nos conocerán ahí afuera? ¿Cómo? ¿Por el qué? Por el amor. ¿Qué el amor? Que nos confesaremos, que nos tendremos unos a otros. Qué tremendo, ¿verdad? Y hay muchos miembros, lastimosamente, alrededor del mundo, en las iglesias, viviendo una fe intelectual, que profesan conocer a Dios, como dice Tito, capítulo 1, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¡Wow! ¿Cuánta gente dice, yo no voy a esa iglesia porque persona, yo sé que va y sirve o va y hace, pero luego le veo por ahí en discotecas, o lo veo por ahí con una mujer, con otra, y luego lo veo ahí como un santo ahí? ¿Cuántos no vemos así? Por eso es como hora de decir, no. ¿Acaso la luz y las tinieblas, el aceite y el agua podrán estar juntos? No, o estamos o no estamos, o somos o no somos. Y ¿sabes qué? Está en juego no solo tu vida, mi matrimonio, mi familia, mis generaciones, las personas que te rodean, por tu testimonio, por tu conducta, por esas obras que acompañan tu fe, pueden ser salvos. En cambio, profesando nuestra fe y que nuestras acciones demuestren lo contrario, puede llevar a nuestra familia al horno, al infierno, a la gente que está a nuestro alrededor. ¿Estamos siendo de bendición? ¿Estamos influenciando? ¿O estamos siendo esos canales de perdición para muchas personas? Rahab, y con esto termino, ella solo había escuchado del Dios como todo Jericó, pero ella sí creyó no solamente de quién era ese Dios, sino también de lo que podía hacer. Y cuando vinieron esos espías, la ramera, que también significa mesonera, pero en este caso la connotación es de inmoralidad, claro, pues un sitio donde iban los hombres. Y es normal que fueran estos espías, ahí podían pasar también más desapercibidos. Pero ella creyó y los salvó. O sea, no solamente creyó, no solamente, sí, yo creo en ese Dios, y ese Dios que sana, y ese Dios que, pero luego no oro, pero luego no creo, solamente de oídas te conocía. Pero realmente no han vivido una experiencia, muchos. Entonces esta Rahab, que cogió, accionó la fe y salvó a estos dos espías. ¿Y eso qué provocó? Salvación para su familia. Y aún más, que provocó, esta Rahab se casó, vemos en Josué, con un israelita, y a Dios le plació que esta ramera estuviera en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. O sea, para que tú veas esa acción, ninguna acción que nosotros hacemos, una buena obra que hacemos, siempre, porque os digo una cosa, hay buenas obras que también hacen personas que no tienen absolutamente conocimiento bíblico y que no son ni hijos de Dios y hacen buenas obras, ya está mejor y más que uno. Pero eso delante de la presencia de Dios es seno, madera, hojarasca, eso se quema. Pero todo lo que hacemos nosotros, motivados, apuntando a la persona de Jesucristo, hay recompensa. Y esa fe, esa buena obra, respaldando tu fe, tiene recompensa.
Que tú estés aquí, Giovanni, tiene recompensa, no me cansaré en decírtelo. Y Sara y Ana María, y muchos que están esperando esa promesa, esperando ver sus hijos, sus matrimonios, tiene recompensa. Todo lo que hacemos para el Señor, todo tiene recompensa, nada es en vano. Nada. Por eso tenemos que ser hombres y mujeres de testimonio. Hombres y mujeres de testimonio. ¿Cuántos dicen amén? Esta Rahab no tenía casi conocimiento del Señor. Por eso su fe es tan grande. Por eso es tan impresionante, porque no era una mujer israelita, no era una mujer que se haya criado, sí, estudiando la Torá como todos los israelitas. No, era una gentil, una pagana. Y en un acto, unas palabras, ella creyó. Y no tenía el Espíritu Santo, no tenía la Biblia. Era, ¿tú no tienes al Espíritu Santo? ¿Tú no tienes la Biblia? Tú tienes hasta el Facebook y el YouTube y estás todo el día escuchando por todos lados palabras y de todo. Va a ser que una mujer que no conocía de Dios, como nosotros que todos los domingos la escuchamos, tuvo más fe y accionó más que tú y yo hoy en día. ¿No crees que tú y yo deberíamos tener una fe y unas obras que acompañen nuestra vida? Que si se escribiera otro libro, tú y yo tendríamos que estar apuntados y escritos ahí, que digan, wow, wow Andrés, aquí está, este hombre hizo esto y esto y esto, a pesar de las consecuencias, fue un hombre que obedeció, fue un hombre que tuvo fe, fue un hombre que a través de él, sí puedo ser usado mi espíritu para transformar una nación, una generación. ¿Qué van a escribir de ti y de mí? Hay un libro que se está escribiendo, todas las cositas. ¿Qué se estará escribiendo? ¿Qué pasará cuando nos presentemos delante del tribunal de nuestro Señor Jesucristo? Y ahora, bueno, hiciste, sí, todos los domingos a la iglesia. Y bueno, pues, no sé. No sé qué va a pasar. Está claro que no te va a decir si hemos nacido de nuevo, que al infierno. Pero, pues, una recompensa. Qué triste no hacer nada, ¿no? Qué triste llegar allí con las manos vacías. A mí me han enseñado que cada vez que uno va a una casa, debería ir siempre con un presente. Lo digo para los que vienen a mi casa, ¿vale? No se le olvide, ¿sí? ¿Cómo vamos a presentarnos delante de papá con las manos vacías? ¿Cómo?